Hola, ¿cómo están? Estamos en el Aula Bruguer Caría. El Aula Bruguer Caría es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudio de Derecho Administrativo FUNEDA, encabezada por Belén Ramírez Landaeta, y de Universitas Fundación. Es un espacio para compartir las temáticas más importantes y más actuales del derecho público global. Y uno de los grandes temas, sin duda alguna, es el cambio climático y todo el tema energético. ¿Y cómo se conecta esto con la narrativa de los derechos humanos? Cuando vemos y revisamos un poco de la literatura especializada y vemos quiénes están investigando y publicando sobre el tema, vamos a encontrar una constante. Y vamos a ver que se está haciendo ya un estudio bien global, bien interesante y bien profundo. Y una de estas personas es Henry Jiménez, que viene trabajando este tema ya con una larga data. Cuando vemos el trabajo que viene realizando Henry Jiménez Guanipa y Marisol Luna, ofrecen a la comunidad jurídica una obra bien interesante y que es un aporte imprescindible. La protección medioambiental, el cambio climático y su impacto sobre los derechos humanos, además de la necesidad de una transición en el campo de la energía, son temas que ya forman parte del mainstream del debate y de la vida cotidiana de los pueblos. Esas cuestiones ya movilizan a los dirigentes políticos, a los operadores económicos y a los distintos actores de la sociedad civil. Entonces, esa es la temática. La presentación de esta obra es la conversación que nos va a ocupar en esta sesión del Aula Bruguer Carías como espacio de la discusión global en los temas de derecho público. Y vamos a tener dos presentaciones, o va a ser hecha a dos manos esta presentación de la obra. En primer momento va a conversar con nosotros Henry Jiménez. Henry Jiménez, que es máster en Derecho por la Universidad de Heidelberg, doctor en Derecho de la Universidad Rothschild. De todas maneras, Henry, te pido que me corrijas la forma y la pronunciación. Investigador visitante del IBE, Uni Bonn Schum, y del Instituto de Heidelberg, donde coordina los programas y seminarios internacionales sobre cambio climático, energía y derechos humanos. Es consultor senior en proyectos sobre eficiencia energética y miembro de la firma de abogados Wirth Richthan en Main, Alemania. Pero por otro lado, en la segunda parte de la conversación, vamos a tener a Víctor Hernández Mendible, quien analiza el acuerdo de Escazú y su interrelación con el bloque de la convencionalidad, lo cual puede considerar o puede conllevar a considerar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sería un órgano jurisdiccional internacional y regional competente para proteger los derechos humanos reconocidos en el acuerdo de Escazú. Entonces, creo que tenemos el plato servido, vamos a tener una conversación súper interesante y en este momento, y nos vamos a conectar desde Henry, que está en Alemania, y Víctor Hernández, que está desde Dominicana. Ambos profesores venezolanos que están llevando a lo más alto, de alguna manera, la investigación y el orgullo hecho en Venezuela para el mundo. Henry, el micrófono es tuyo y la pantalla es tuya. Bien, buenas tardes a toda la audiencia, a todos los participantes de este webinar en Venezuela y en toda América Latina o en Iberoamérica. En primer lugar, quiero agradecer a la profesora Belén Ramírez, presidenta de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo, por haber hecho posible que este seminario se esté realizando, y desde luego a ti, Julio, por abrir este espacio al debate. Sabemos que ustedes tienen ya tradición en este tipo de eventos. Y también quiero agradecer al colega Víctor Hernández, con quien siempre mantengo mucha relación, y él también ha sido un factor importante para que este evento lo podamos realizar. Bien, dicho esto, me gustaría solamente aclarar que mi presentación en esta oportunidad, porque sé que vamos a tener otras oportunidades, se va a versar básicamente sobre una explicación general sobre la obra y algunos aspectos que posiblemente voy a puntualizar. Este libro, que se titula Crisis climática, transición energética y derechos humanos, que he coordinado conjuntamente con la profesora y colega Marisol Luna de la Universidad de Veracruz,
compila varias de las ponencias que se presentaron en la ciudad de Veracruz el año pasado, en septiembre del año pasado, en ocasión de la primera conferencia internacional sobre cambio climático, energía y derechos humanos que promovimos también la colega Marisol Luna y yo. Al mismo tiempo lo complementamos con otras contribuciones, son en total 33 artículos y 43 colaboradores y expertos de al menos 35 universidades, tanto de las Américas como de Europa, con quienes hemos también compartido desde hace ya más de 6 años en distintos escenarios sobre estos temas, sobre estos debates que se refieren a la línea de cambio climático, energía y derechos humanos. Gran parte de los integrantes o gran parte de los colaboradores son al mismo tiempo miembros de la Red Internacional de Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos, que igualmente se constituyó en Veracruz en ocasión de la conferencia internacional a la que ya hice referencia. Este libro es además el tercero que se publica con los mismos ejes temáticos desde 2017, gracias a la cooperación del Heidelberg Center para América Latina de la Universidad de Heidelberg, gracias a la Fundación Heinrich Böll y varias otras universidades latinoamericanas que nos han permitido impulsar este debate, tanto en Colombia como en Brasil, como en Paraguay, en Chile, en México, en Costa Rica, y esperamos que también pronto lo podamos hacer en Venezuela. Los temas abordados se enmarcan en la necesidad de profundizar en el análisis, en el estudio, en la sensibilización y en la difusión de la inocultable crisis climática que padece nuestro país. Está afectando gravemente el disfrute de los derechos humanos y la vida misma de todas las especies en el planeta. Tal como lo ha mencionado la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el cambio climático es la mayor amenaza a los seres humanos. Del mismo modo, se ha expresado David Boyd, relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente de Naciones Unidas, exigiendo mayor compromiso por parte de las empresas, por parte de los individuos, por parte de la comunidad internacional para impulsar cambios rápidos, sistémicos y transformadores en todos los aspectos de la sociedad, los cuales son esenciales para evitar impactos previsibles y devastadores en los derechos humanos en todas las regiones del mundo. Impactos que ya están ocurriendo, pero que se verán exacerbados por la falta de respuesta al cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. En este sentido, es importante recordar que el 18 de junio de 2019, la secretaria ejecutiva de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa, describió la situación actual como una emergencia climática e hizo un llamado a todos para que participemos en la batalla por nuestras vidas. Ante ese llamado, 4 meses más tarde, en noviembre de 2019, el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática en la Unión Europea, convirtiéndose en la primera institución en adoptar una medida de esta proporción. Posteriormente le secundaron más de 20 países y más de 500 ciudades en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, solo por mencionar algunas. En América Latina, hasta ahora, solo Argentina ha declarado la emergencia climática, siendo una de las regiones más vulnerables desde el punto de vista de la pérdida de ecosistemas, pero además porque se trata de la región más desigual del mundo con altos niveles de pobreza. Pero además, en noviembre de 2019, más de 11.000 científicos de 153 países hicieron pública una carta en la que advirtieron que la crisis climática se está acelerando más rápido de lo que habían previsto la mayoría de los científicos y que deben introducirse cambios dramáticos en la sociedad para evitar un sufrimiento incalculable. Por otro lado, esta publicación hace un esfuerzo en presentar diferentes enfoques respecto al núcleo del problema del cambio climático, el cual se centra
en el modelo de desarrollo económico y esencialmente en el consumo de energía generada a partir de combustibles fósiles, sin dejar de considerar, por supuesto, otras causas, como lo son la deforestación, la quema de bosques para lograr el cambio de uso de suelos, cuyo peso sobre el cambio climático es determinante en regiones como América Latina, África y Australia. En este sentido, la energía y el cambio climático se han hecho cada vez más interdependientes y ambos lo son con los derechos humanos. El daño que se causa al medio ambiente constituye un impedimento para el disfrute de los derechos humanos y al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos ayuda a proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva número 23, ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de los derechos humanos. Reconoce la Corte, por ejemplo, que la vulneración del derecho al medio ambiente puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con los derechos a la salud, a la integridad personal o a la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables a los seres humanos, por lo tanto, el medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad, recalca la Corte. Si el modelo energético actual constituye uno de los elementos más complejos del problema del cambio climático y sus efectos sobre los derechos humanos, la transición y la transformación energética representa el gran desafío para los estados y para esta sociedad. O sea, requerimos un cambio trascendental para producir energía, pero energía que sea limpia, renovable. Lo cierto es que el cambio climático es el resultado de complejos procesos económicos, tecnológicos, culturales, históricos, que se han desarrollado con extrema intensidad y rapidez desde la primera revolución industrial en el siglo XVIII. Por ello, y con el propósito de abarcar sus causas y sus efectos, destacando la importancia de la participación de distintos actores públicos, privados, sociedad civil, académicos, poder judicial y otros sectores para enfrentar su rápida evolución, hemos estructurado la obra en 5 partes para facilitar la lectura y el estudio de estos 2 tomos. En la primera, para contextualizar la obra, se ofrece una reflexión sobre cómo evitar que las respuestas al cambio climático solo lleguen cuando sea demasiado tarde. En el entendido que el cambio global, que el calentamiento global, representa una de las cuestiones más dramáticas de nuestro tiempo, agravado por factores como el desconocimiento, el escepticismo y el uso abusivo de los recursos naturales, lo que impide el desarrollo sostenible, comprometiendo el futuro de las próximas generaciones. Por ejemplo, en la actual crisis sanitaria causada por la COVID-19, ¿podríamos encontrar alguna relación con el cambio climático? Sí. La aparición de enfermedades transmitidas por vectores, es decir, por insectos o animales que contagian una enfermedad a través de una picadura o por el contacto con su orina o con sus heces o con la sangre, etcétera, se ve favorecida principalmente por los cambios en el clima y el funcionamiento de muchos ecosistemas y de las especies que lo integran, y por ciertos comportamientos de personas y animales que facilitan, mediante un acercamiento inusual, la transmisión de esos vectores. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud señala que el aumento de muchas enfermedades infecciosas, incluidas algunas de reciente circulación, como el SIDA, como la hepatitis, como el SARS, refleja los efectos combinados de los rápidos cambios demográficos, ambientales, sociales, tecnológicos y de otro tipo en nuestra forma de vida. En este sentido, es importante señalar que entre los cambios demográficos y ambientales destacan los efectos de debilitamiento de la protección natural que ejercen los ecosistemas y en general la biodiversidad. Una naturaleza sana y robusta es capaz de frenar, por ejemplo,
el polvo del desierto y reducir la contaminación atmosférica, dos vehículos que propagan virus y acentúan los síntomas respiratorios en los pacientes afectados, como el caso, por ejemplo, de la COVID-19. En la segunda parte, 6 contribuciones aportan elementos suficientes para explicar la crisis climática actual y su relación con los derechos humanos. Se aborda el tema conceptual de la crisis climática, destacando sus dimensiones, sus alcances y subrayando la importancia de actuar con prontitud desde la sociedad y desde los movimientos internacionales ambientales y ecológicos. En el ámbito de las instituciones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se destaca, por ejemplo, el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la formulación de estándares en relación con el cambio climático y los derechos humanos. En la tercera parte, 8 contribuciones centran sus análisis en el marco del Acuerdo de París y en el marco del Acuerdo de Escazú y los desafíos que sugieren ambos tratados en el ámbito medioambiental y de protección de los derechos humanos, tema que va a desarrollar posteriormente mi colega Víctor Hernández en el marco del Acuerdo de Escazú. En la cuarta parte, 9 autores despliegan sus contribuciones en la protección del medio ambiente y los derechos humanos, mostrando la tendencia progresiva en la configuración de un ius comune o un derecho común del derecho al medio ambiente, acompañado de un análisis sobre diversos instrumentos normativos, desarrollos jurisprudenciales y diálogos anclados en el sistema multinivel de protección de los derechos humanos, mapeando estándares interamericanos y del derecho comparado. La perspectiva europea se incorpora a través del prisma de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con lo cual se demuestra que el derecho a un medio ambiente sano está cada vez más protegido en la dinámica jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la quinta parte, a partir del análisis de casos, se examinan los procesos de transición energética en países como Alemania, España, Uruguay y México, así como se elabora un estudio sobre el papel de las energías renovables en el combate al cambio climático. Con este panorama me he permitido mostrar a todos los que participan en este seminario un poco cuál es la idea de estas 2 obras, de estos 2 tomos, que ustedes pueden bajar de forma gratuita de la página, por ejemplo, de la Fundación Heinrich Böll y también del Heidelberg Center para América Latina, e incluso podríamos ofrecer el link a la fundación, a Universitas, para que también a través del portal de Universitas puedan ustedes bajar sin problema estos libros de forma gratuita, además también de los otros libros que ya hemos publicado y que también son de acceso gratuito. Entonces quedo nuevamente gracias a todos por la atención y quedo a la disposición de alguna pregunta que a bien tengan formularme. Le tomamos la palabra, profesor, y mientras el profesor Víctor Hernández va haciendo los ajustes a los fines de iniciar su presentación, con todo el gusto del mundo, tanto Universitas en sus diversas redes como en el portal electrónico o en el aula virtual, ponemos a disposición para que haga difusión a sus líneas de investigación. Profesor Hernández, no sé si ya está listo para iniciar su ponencia sobre el impacto, la aplicabilidad de este convenio y la posibilidad del conectado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sí, ¿se oye bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Voy a poner la presentación para que la puedan ver. Buenas tardes. Bueno, mis primeras palabras son para agradecer, por un lado, a la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, en la persona de la doctora Belén Ramírez Landaeta, la oportunidad de estar el día de hoy compartiendo con ustedes y hablar del tema que me corresponde sobre uno de los artículos que componen la obra colectiva que el profesor Henry Jiménez ha presentado. Pero también quiero agradecer a la Fundación Universitas, y lo hago particularmente en la persona del profesor Julio Alejandro Pérez Graterol, por tener la ocasión de estar en esta segunda sesión, según tengo entendido, de el aula virtual Alan Bluer Caribe.
Quiero además felicitar tanto al profesor Henry Jiménez Guanipa como a la profesora Marisol Luna Leal, quienes son los coordinadores de esta estupenda obra que recién ha aparecido en medio de las circunstancias que vivimos actualmente a nivel mundial y que tiene ha sido objeto de una presentación ya en la Ciudad de México, en el Estado mexicano, y ahora esta presentación que estamos haciendo vía Venezuela y otros países de Iberoamérica que están también interconectados. Bueno, el tema que les quiero compartir es el acuerdo de Escazú y la competencia de la Corte Interamericana en materia ambiental. Básicamente, la idea es, el artículo es hacer una introducción sobre aquellos elementos que permiten plantear la discusión o el análisis de si la Corte Interamericana puede llegar a ser un tribunal con competencia jurisdiccional o consultiva para resolver los potenciales conflictos que surjan de la aplicación de este tratado internacional de reciente data, es de marzo del 2018. Y para llegar a esa conclusión, primero hacemos un estudio de los antecedentes regionales, tanto normativos como jurisprudenciales, analizamos, digamos, intensamente, ampliamente el acuerdo de Escazú, vemos la competencia que tiene la Corte Interamericana, cómo se ha ido construyendo y ampliando esa competencia y formulamos las consideraciones finales. Básicamente eso es lo que les voy a plantear muy brevemente, por supuesto, con mayor extensión lo podrán leer en el trabajo, a todo lo largo del trabajo. Lo primero que hay que tener presente es que para llegar al acuerdo de Escazú, tenemos que partir de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 1992 y concretamente del número 10 de esta declaración, donde se plantea el tema de la democracia ambiental, sobre la cual luego vamos a volver. Pero además de eso hay que tener presente que la Carta Interamericana Democrática, también en su artículo 14, trae una referencia a la importancia de la protección del medio ambiente en todos los países que integran la región. Fíjense que los documentos a los que me estoy refiriendo son los documentos vinculados con el tema ambiental en el contexto de América. No estoy hablando de los documentos que están en el marco de la Organización de las Naciones Unidas en general, sino de los que tienen que ver directamente con el ámbito americano. Nuevamente se planteó luego la Declaración de Río +20 en el año 2012, donde realmente se hizo poca mención al tema de la democracia ambiental. Pero todo esto va a dar impulso, estos son los antecedentes, digamos, inmediatos para ir a un debate, una discusión de más de 6 años que va a terminar con el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en los asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es decir, tiene 2 años que se aprobó el acuerdo y todavía no está en vigor, por lo que luego les voy a explicar. ¿Cuáles son los antecedentes que ustedes pueden conseguir de esta propuesta de tratado que ya se concretó y está en fase de ratificación por los estados? Bueno, inicialmente lo que se debatió fue conseguir acceso a la información, conseguir adicionalmente la participación en los asuntos públicos vinculados a la materia ambiental y la justicia ambiental. Veamos brevemente cómo cada uno de estos elementos tiene antecedentes en el contexto interamericano. En el caso específico del acceso a la información, se ha interpretado a partir del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que el acceso a la información es un derecho humano. Esto lo ha concluido así la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que luego les referiré. Pero hay que tener en cuenta que adicionalmente a la declaración que está contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene 60 años de vigencia, acaba de cumplir el 22 de noviembre del año pasado, se han elaborado unos documentos concretos para orientar el desarrollo de este derecho y permitir el ejercicio de este derecho en los ámbitos nacionales. Estos documentos son, por un lado, la ley modelo sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, que fue elaborado por la UNESCO. De hecho, quien lideró el equipo de la UNESCO fue un venezolano que es Alejandro Fuenmayor Espina, quien estuvo al frente de ese proyecto en su momento, por allá a comienzos de la década, años 2003-2004 de la década pasada, del comienzo de este siglo. Luego están los principios sobre el derecho de acceso a la información que elaboró la OEA, y finalmente se va a elaborar la ley modelo interamericana sobre acceso a la información,
que prácticamente, salvo el caso venezolano, la mayoría de los países la han ido asumiendo o a partir de ella han elaborado sus propias leyes. No necesariamente es idéntico el contenido al de la ley modelo, pero en todo caso se han dictado normas, se han expedido normas de acceso a la información. En el marco jurisprudencial hay una sentencia clave que es muy conocida en el contexto interamericano, que es el caso Reyes contra Chile del año 2006, y luego han venido otras posteriores. Yo simplemente refiero aquí el caso Chile-Brasil, un poco más reciente, y finalmente la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya refirió Henry Jiménez Guanipa, que es del 15 de noviembre del 2017, que tiene que ver concretamente con la materia ambiental. En cuanto a los antecedentes del derecho a la participación en los asuntos públicos, pues está recogido en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y cabe destacar por su importancia los instrumentos que tienen que ver con la protección en la participación de los asuntos públicos de las comunidades indígenas, y específicamente el convenio 169 de la OIT, que tiene 30 años, ya va para 31 años de vigencia, de su aprobación, más la aprobación por parte tanto de las Naciones Unidas como luego de la OEA de las resoluciones de los años 2007 y 2016, en las cuales se establecieron el reconocimiento tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de las comunidades indígenas concretamente. Ahí se han desarrollado, digamos, una parte muy importante del derecho del acceso a la información en los asuntos públicos, al cual luego me voy a referir cómo lo ha desarrollado también la jurisprudencia. Por su parte, la jurisprudencia interamericana, en aproximadamente una decena de fallos, solo estoy mencionando 3 de los que quizás me parecen más relevantes porque los otros ratifican los anteriores, están en los casos de comunidades indígenas contra Surinam, contra Ecuador y contra Honduras, desde el año 2006, vienen desarrollando la necesidad de que los estados, tanto para ejecutar obras como para el aprovechamiento de los recursos naturales en las propiedades de las comunidades indígenas, procedan primero a hacer la demarcación de sus propiedades y adicionalmente a que cualquier aprovechamiento que se vaya a realizar pase por una consulta que debe ser previa, libre e informada para saber exactamente cómo se puede aprovechar sin afectar o incidir en la menor medida posible, en el caso de que proceda el aprovechamiento de esos recursos naturales, sin afectar ni la propiedad, ni la cultura, ni la salud, ni la vida de las comunidades indígenas. La opinión consultiva 2317 del 15 de noviembre del 2017 amplía un poco este contexto. Estoy hablando hasta ahora solo de los antecedentes, ya luego vamos a ver lo que nos trae la situación posterior a la aprobación del Acuerdo de Escazú. Finalmente, con respecto al acceso a la información, que ha sido interpretado como el acceso a la justicia, que ha sido interpretado como un derecho que está recogido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hay también un conjunto de decisiones que la han desarrollado en el caso de comunidades indígenas contra Ecuador, en el caso Furlan versus Argentina, la opinión consultiva de la y recientemente una decisión de este año, del 6 de febrero del 2020, que es de las comunidades indígenas en Salta, en la provincia de Salta de Argentina, contra la República Argentina. Hay otra serie de decisiones que han abordado este tema, pero también destaco esta porque tienen que ver concretamente con los temas ambientales y a estos efectos es que nos interesa relacionar. ¿Qué dice el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú, comienzo por decir, el nombre corresponde al lugar donde se suscribió, que es una región de Costa Rica, de la República de Costa Rica. El Acuerdo de Escazú pretende desarrollar la denominada democracia ambiental, concretamente el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Se trata, es importante que se tenga claro, de un tratado internacional en materia de derechos humanos. Pero ojo, no es un tratado internacional de derechos humanos dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos, sino que es un tratado regional. De hecho, hay un tratado similar que ya tiene, creo que son 20 años, que acaba de cumplir recientemente de su aprobación, que es el europeo que se firmó en Dinamarca.
El tratado es muy similar al del Acuerdo de Escazú, quizás con alguno que otro detalle, pero en esencia son casi idénticos. Entonces, fíjense que este es un tratado regional, solo rige en el contexto americano, aunque fue celebrado, fue promovido y fue suscrito a través del impulso que le dio la Organización de las Naciones Unidas a través de la CEPAL. De hecho, el organismo de las Naciones Unidas encargado de velar por que el tratado sea ratificado y de servir de secretaría para recibir las ratificaciones del tratado y de hacer seguimiento a su entrada en vigor y todo, es la CEPAL. Se trata, de acuerdo a lo que conocemos como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, como un tratado internacional jurídicamente vinculante. No es una declaración de buena voluntad, sino que es un tratado que tiene todas las consecuencias jurídicas que derivan de los tratados. ¿Qué es lo que pretende proteger el tratado? Derechos humanos, concretamente los denominados derechos de acceso. Estos derechos de acceso son el de acceso a la información ambiental, el de acceso a la participación en la toma de decisiones y el de acceso a la justicia vinculado con los temas ambientales. Pero además agrega algo muy importante. En América Latina, por las distintas circunstancias que no es el caso comentar ahora, los defensores de derechos humanos y particularmente en materia ambiental son víctimas de violaciones de sus propios derechos humanos al extremo de que muchos mueren anualmente tratando de defender los derechos humanos que están vinculados con los derechos humanos que están en la Convención Americana de Derechos Humanos y en particular con estos que son especialmente protegidos por el Acuerdo de Escazú. Fíjense que si nos planteáramos el tema, la primera pregunta que uno se haría es, bueno, y si hay esos antecedentes en el sistema interamericano aplicando la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿para qué dictar un tratado especial o para qué aprobar un tratado especial en materia ambiental? Pues porque realmente hace falta reforzarlo en esta materia, dado de que no ha operado como debería o no se ha logrado la garantía de estos derechos en el ámbito ambiental, como lo demuestran todos los casos que ha tenido que abordar la Corte Interamericana a lo largo de sus 40 años de funcionamiento. Pero fíjense que además el derecho humano, ya nos lo había dicho Henry, al medio ambiente está reconocido en el contexto americano. De hecho, los derechos de acceso y al ambiente sirven para garantizar otros derechos, porque estos son derechos de naturaleza procesal que van a garantizar derechos como la salud, la vida, la propiedad, etcétera, la alimentación, entre otros, el derecho a la cultura, en particular el derecho a la cultura de las comunidades, de las etnias indígenas, todo esto ha sido recogido tanto en la opinión consultiva como en la decisión de febrero del presente año. ¿Dónde viene a reconocerse formalmente el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el contexto interamericano? En el protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, y concretamente en el artículo 11, numeral primero. Este derecho, sin embargo, no ha sido fácil de proteger por la vía directa, porque resulta que la interpretación que se ha hecho inicialmente del protocolo de San Salvador es que no todos los derechos que estaban reconocidos allí eran justiciables, por lo menos ante el sistema interamericano de derechos humanos. Podían tener, en base al principio de progresividad y lo que cada país hubiese desarrollado, protección en el ámbito nacional, que es el ámbito de protección primaria. Recordemos que el sistema interamericano es subsidiario, es complementario del sistema nacional. Cuando falla el nacional es que entonces entra a operar el sistema interamericano como tal. Pero en este caso se había considerado que no eran derechos justiciables en el sistema interamericano. Esto ha venido cambiando a raíz de un conjunto de decisiones que se han ido dando progresivamente sobre aquellos derechos de naturaleza económica, social o cultural que en principio no habían logrado obtener un acceso a la protección del sistema internacional de derechos humanos. Me estoy refiriendo a una nueva tendencia en la jurisprudencia del sistema interamericano que se viene desarrollando a partir del 2017, en la que se aplica directamente el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y estas sentencias, que no han dejado de ser polémicas incluso dentro de la propia Corte Interamericana, no me puedo extender en este tema por razones de tiempo, simplemente lo quiero manifestar para que sepan que no es un tema que es pacífico y que está en proceso de construcción, infiere. Quiere decir
que a partir de allí se ha dado un paso más allá en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Eso nos lo demuestra tanto la opinión consultiva que ya hemos mencionado con anterioridad, como el fallo más reciente del 6 de febrero del 2020, en el que las comunidades indígenas de la provincia de Salta, en Argentina, acudieron a la instancia internacional una vez agotada los recursos nacionales para solicitar la protección de los derechos humanos que consideraban le habían sido afectados por las actuaciones u omisiones, en este caso de la nación argentina. ¿Qué recoge el tratado con respecto a la competencia? Pues miren, la verdad que el tratado no dice qué tribunal internacional podría ser competente para proteger los derechos humanos allí recogidos. Por eso el Acuerdo de Escazú, al no establecer una competencia expresa de la Corte Interamericana y no estar prevista a ninguna otra autoridad, nos plantea la duda de ante quién se podría acudir en caso de que no se diesen la protección en el ámbito nacional y se tuviese que acudir a una instancia internacional. La verdad es que no existe en este momento ningún otro tratado que haga referencia a ello. Entonces, de allí nos surgió la duda y de ahí que surge también como hipótesis de trabajo el análisis para llegar a la conclusión que les voy a formular seguidamente de si la Corte Interamericana puede actuar como instancia internacional y regional de protección de derechos humanos reconocidos en el Acuerdo de Escazú. Si nosotros vemos los criterios que está manejando la Corte Interamericana, aunque la Convención no dice expresamente nada al respecto, nos vamos a conseguir con que existe una posibilidad de que ello se dé. Específicamente, hay una decisión, que es el caso de las comunidades indígenas de Ecuador, del 27 de junio del 2012, en el que hay un párrafo concreto que señala que el tribunal ha considerado que podría abordar la interpretación de un tratado siempre que esté directamente implicada la protección de derechos humanos en un Estado miembro del sistema interamericano, aunque dicho instrumento no provenga del sistema regional de protección. Es decir, es el caso exacto del Acuerdo de Escazú. Viene del sistema universal de derechos humanos, pero se aplica en el ámbito de los países miembros del sistema interamericano, lo cual parece, si se mantiene este precedente, de que la Corte podría asumir la competencia para resolver eventualmente los conflictos que se hubiesen dado por violación, lesión de derechos humanos a personas que se han visto afectadas por el desconocimiento de estos derechos que reconoce el Acuerdo de Escazú. ¿Cuáles serían las conclusiones que se pueden sacar de esta breve exposición que les he hecho? El Acuerdo de Escazú tiene unos antecedentes muy sólidos, muy claros en el sistema interamericano. La implementación constituye un tiempo, pues estos países estaban en tránsito de aprobarlo en lo que iba de año y bueno, estas circunstancias han hecho que obviamente se tomen otras decisiones en la política nacional de cada uno de los países, donde esto no ha perdido la prioridad que tenía en este momento. No obstante, hay que reconocer que la competencia para proteger los derechos que están reconocidos en el tratado dentro del sistema interamericano no están expresamente recogidos. Y es de allí de donde entonces nosotros formulamos la conclusión, tanto para el debate en el plano académico como en la parte ya práctica, en la aplicación que se debe dar en su momento, de que sería la Corte Interamericana, tanto en el ejercicio de la función consultiva como de la función contenciosa, la autoridad jurisdiccional competente para conocer de los conflictos que se puedan instaurar como consecuencia de la aplicación o inaplicación del Acuerdo de Escazú y que constituyan una violación de derechos humanos producto de esa incorrecta, inadecuada, deficiente, errada o aplicación en todo caso contraria a los principios que están recogidos allí. No obstante, mientras ello ocurre, tendremos que esperar que entre en vigor el tratado y quizás lo que nos da la pista o nos refuerza la idea que no está recogido en el escrito del libro, pero que sí lo pueden ver ya leyendo la sentencia directamente de febrero de este año, es que en el caso Laca-Jona contra Argentina, la Corte ha ido todavía más allá sin invocar obviamente
el Acuerdo de Escazú, por no estar en vigor, pero sí aplicando el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en concordancia con otro conjunto de tratados internacionales en base al precedente que ya le había dicho del 2012. Básicamente con esto concluyo. Creo, y seguramente pues el tiempo puede ser que nos dé la razón en esto, que la Corte Interamericana, en lo que entra en vigencia el Acuerdo de Escazú y se le plantea alguna causa vinculada con este tratado, esperemos que ojalá nunca se llegue a plantear, en el sentido de que nunca se llegue al extremo de que el derecho humano que se pueda ver afectado no pueda ser reparado en el orden interno de cada país, pero de llegarse a ese extremo, pues creo que la Corte Interamericana va a asumir la competencia para resolver en ese caso concreto si se produjo o no la violación de esos derechos y ordenar las reparaciones que corresponden. Básicamente con esto les invito a leer la obra íntegra. Queda plasmado pues lo que es el contenido de la exposición que van a ver en el libro, que como te dijo Henry es de libre acceso y totalmente gratuita, y les agradezco la atención dispensada. Muchas gracias. Excelente, de verdad que interesantísima exposición, Víctor. Inmenso trabajo, Henry. Te invitaría, Víctor, para comenzar el ciclo de preguntas y la interacción con nuestro público, que dejes de compartir pantalla para que... Sí, estoy tratando de interacción. creo que es acá. Ajá. Ok, excelente, gracias. Bueno, ya tenemos bastantes comentarios aquí en nuestra aula virtual. Personas que se están conectando, vemos algunos que se conectan desde Salvador. José Iglesias Cáceres se conecta desde Uruguay. Ana Tortolero Velázquez se conecta desde Maracay, Venezuela. Tenemos conexión de buena parte de Iberoamérica aquí en Martín Ricardo Sánchez. Se conecta desde San Salvador, El Salvador. Ok, veamos algunas de las preguntas con que podemos iniciar nuestro debate. Recuerden que el día de mañana tenemos una intervención que en la mañana arranca con una visión desde Paraguay. Tenemos el impacto del COVID-19 en las relaciones laborales del Paraguay y vamos a tener exposición de 3 ponentes de la Asociación de Laboralistas de Paraguay. En horas de la tarde vamos a tener una intervención desde México sobre análisis criminológico con el profesor Tocora de México, sí. Pamanés de México y Pámanes de México. El día jueves vamos a tener un jueves dedicado absolutamente al derecho laboral. Arrancamos en la mañana con la intervención del profesor Ezequiel desde la universidad, desde San Martín. Y en horas de la tarde del día jueves nos conectamos con Colombia con la profesora Martelisa Monsalve, directora del ILTRAS. El día viernes cerramos desde la mañana, tenemos la sesión privada con AVEDA, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, y con una intervención a las 11 de la mañana tocando el tema de información y datos con el profesor Jun Caballero. En la tarde cerramos con marketing para despacho de abogados. Bueno, yo creo que con eso ya nos ponemos al día con relación a toda la actividad que tenemos para el resto de la semana. Tenemos una primera intervención de Rubel, que está aquí en nuestra sala virtual, que indica: buenas tardes. La Corte Penal tiene estipulados los delitos ambientales como violación de los derechos humanos. No sé cuál de los dos profesores quisiera intervenir primero con relación a ese punto. Víctor, Henry. A ver, yo no soy penalista, por supuesto, no me desempeño en el área penal, pero de lo que recuerdo haber leído del Tratado de Roma, no tengo claro que tenga competencia la Corte Penal Internacional para conocer de delitos en materia ambiental, porque están más dirigidos a la protección de crímenes masivos de violación de derechos humanos por parte de autoridades gubernamentales. No tengo claro que sea así. Tendría que leer el tratado nuevamente y para darle con mayor certeza una opinión sobre el tema.
pero no recuerdo haber leído alguna cuestión que estuviera vinculada con temas propiamente ambientales. En YouTube, Nelimar Rincón Peña indica lo siguiente: en caso de nuestro país Venezuela, la huella ecológica que dejamos las personas es poca, creo yo, pero el Estado sí deja una huella grande gracias a tantas explotaciones. Los ciudadanos, quedó la idea incompleta ahí, los ciudadanos en todo caso, en todo este trabajo dedicamos las personas como ustedes, se harán realidad cuando... Creo que esta idea quedó, ahorita podemos revisar, sería interesante, Nelimar, que estás en YouTube, que completes un poco la idea y ahorita revisar. Vamos a revisar esta. Andrea, que está aquí, Andrea Lucas, se conecta desde aquí en nuestra aula virtual. Gracias por la actividad. Una pregunta para el profesor Henry. ¿Cuáles serían los efectos de esta baja del precio del petróleo fruto de la pandemia que puede avisorar? ¿Qué impacto tendría esta baja, el COVID-19 y la baja petrolera en todo este contexto? Una pregunta muy interesante y además muy actual, ¿no? En primer lugar, hay que decir que la actividad petrolera mundial, es decir, todo lo que es la actividad, o mejor dicho, la quema de combustibles fósiles, se han visto, como todos lo sabemos, reducidos en un porcentaje sumamente alto, y esto ha permitido que las emisiones en estos últimos 2 meses hayan bajado de forma muy impactante. De hecho, se calcula que al menos el 30% de las emisiones han podido bajar, y por eso en algunas ciudades ustedes ven que animales silvestres han salido a ocupar un poco algunos espacios que han dejado libres los seres humanos. Ahora, en cuanto a la caída del precio del petróleo, yo creo que esto, de hecho, hoy publiqué un pequeño artículo que se llama "La COVID-19 lleva a la UCI a la industria petrolera", o sea, lleva a terapia intensiva a la industria petrolera. Esto lo digo porque soy un convencido de que estamos transitando un proceso de grandes transformaciones y que probablemente la COVID-19 ha venido a nosotros de una forma, de hecho, hasta provocada por el mismo ser humano, por lo que explicaba, que hemos invadido los espacios, hemos invadido la biodiversidad, nos hemos acercado a los vectores y los vectores ahora vienen a nosotros. Esto está produciendo un aceleramiento de esta transformación. ¿Por qué? Porque definitivamente la cultura a la cual nos hemos hecho adictos, la cultura al petróleo, al gas y al carbón, está llegando lentamente a su final. Ese final no es necesariamente 1 año, ni 3 años, ni 10 años. Es un proceso, es una etapa. Y definitivamente yo creo que esta caída va a hacer reflexionar a muchos gobiernos, va a hacer reflexionar a muchos académicos, va a hacer reflexionar a muchos empresarios que van a ver que la inversión en energías convencionales, la inversión en petróleo y en gas ya no va a ser rentable, ni sostenible, ni sustentable en el tiempo. Es decir, invertir hoy como se hacía antes, a 20 o a 30 años, eso va a ser prácticamente imposible. Recuerden ustedes, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que en el año 43, cuando se firmó la ley de hidrocarburos del 43, se otorgaron concesiones por 40 años. Ustedes podrían pensar que eso ocurriría nuevamente, que algún gobierno o alguna empresa va a invertir a 30 o 40 años en petróleo y gas. Definitivamente no. Y las evidencias muestran que la movilidad eléctrica avanza a un ritmo importante, no al que deseamos que avance, pero está avanzando. Yo creo que esta caída de los precios va a poner a pensar a mucha gente y a muchos empresarios. De hecho, en Europa se está celebrando una especie de cumbre, una cumbre verde, para echar las bases de una reconstrucción por la vía de una agenda verde, por la vía de un pacto verde y que vaya dejando atrás las energías fósiles. Gracias, Henry. Desde YouTube se conecta el profesor Alberto Blancuribe. Indica lo siguiente: plenamente de acuerdo con mi apreciado y amigo Víctor. Saludos desde Francia. Tenemos un comentario de una intervención de la profesora Alba Sosa. Indica lo siguiente: notamos una reciente tendencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para la resolución no agota su análisis en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que por el contrario, fundamenta la misma en el derecho comparado, en la utilización del corpus juris internacional de instrumentos internacionales, entre paréntesis, extrasistema interamericano, e incluso la doctrina del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Continúa la afirmación. La utilización del derecho comparado para fundamentar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado y hace referencia a la opinión consultiva del 15 de noviembre de 2017, caso Medio Ambiente y Derechos Humanos, las sentencias de caso cesado de Petroperú, Miguel Sosa versus Venezuela, Poblete Vilches, caso Coscul Piraval, y dice y concluye con la siguiente pregunta. En su opinión, o cuál es su opinión al respecto, profesor Víctor? Creo que entiendo que es pregunta para usted. Sí, de hecho la respuesta la podemos compartir con Henry, que también ha analizado todas esas sentencias, pero en principio, mire, la Corte, a partir de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y de los criterios que se fijaron en la Convención para la interpretación de los tratados internacionales y del artículo 29 de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, ha ido ampliando, digamos, su rango de competencia. Yo diría que la Corte inicialmente, además le correspondía así en los primeros tiempos, que iba construyendo lo que era la doctrina en materia de derechos humanos en el sistema interamericano, era como más conservador o más reticente a ir más allá de los primeros artículos de la convención, ¿no? del 1 al 25 para interpretar. La Corte ha dado un cambio a partir del 2017 en cuanto, ya lo venía construyendo, tampoco no es que surgió de la noche a la mañana, ya lo venía construyendo, pero las sentencias del 2017, sin lugar a dudas, vienen a ser un paso firme, muy concreto, en esto de ir un poco más allá de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ejemplo, la sentencia del 2012 que yo les transcribo allí cita el convenio de la OIT, que es del año 1989. En otros casos, por ejemplo, donde habían estado involucradas la desaparición forzosa de personas contra Brasil o contra Uruguay, como es el caso Hellman, por ejemplo, había resuelto la Corte también aplicar la convención. Incluso en el caso Hellman, recuerdo concretamente que aunque la convención, el tratado especial de la protección de la desaparición forzosa de personas, fue posterior al tiempo de la dictadura, lo que invocan en definitiva los abogados de la República del Uruguay es, oiga, pero no nos puede aplicar el tratado internacional de manera retroactiva. Y la Corte le dice, bueno, efectivamente el tratado no estaba vigente al momento en que ocurrieron los hechos, por lo cual no le estaría aplicando el tratado con respecto a los hechos, pero a la no investigación posterior al momento en que entró en vigencia el tratado, que pasaron todos estos años y no hubo investigación de la violación de la denuncia de los derechos humanos, sí. Y en todo caso, en base a la propia Convención Americana de Derechos Humanos y al artículo 7 y 7 y 5, si mal no recuerdo, puedo investigar porque no estaba tampoco permitida la desaparición forzosa de personas en ello. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la Corte ha ido avanzando para garantizar una mayor protección de los derechos humanos y no limitarse estrictamente a el grupo de artículos que inicialmente eran los que permitía la convención en el año 69, porque recordemos que el protocolo de San Salvador es del año 88, o sea, estamos hablando de casi 30 años después. Entonces, la Corte ha dicho, bueno, pero si son derechos humanos y el artículo 26 de la convención reconoce que hay unos derechos económicos, sociales y culturales que también deberían ser protegidos, aunque no hayan sido desarrollados inicialmente, en base al principio de progresividad, principio de irrenunciabilidad de los tratados, principios de interdependencia, ya lo hemos ido haciendo de manera indirecta, ¿por qué no asumirlo ahora de manera directa? Que esto es polémico, yo no lo discuto. Que esto para un internacionalista puede significar que bueno, se están cambiando los paradigmas del derecho internacional como se han estudiado tradicionalmente. Tampoco lo discuto. El tema es
o el fondo es ver si esto está reforzando, pienso yo, igual puedo estar equivocado en mi reflexión, si esto está reforzando, protegiendo, garantizando más esos derechos humanos que garantizan la dignidad de la persona humana o no, en definitiva, que es un poco a lo que atendemos con todo este tema, porque no se trata simplemente de verificar si se cumplió una norma convencional o no, sino de si se incurrió en la violación de un derecho humano por parte de un Estado y si el Estado incurrió en violó o al desconocer o al lesionar ese derecho, comprometió su responsabilidad, no la reparó en el orden interno que todos los países reconocen que están obligados a reparar aquellas lesiones que le causen a sus ciudadanos, a los particulares, y no le queda otro remedio que acudir a la justicia interamericana para solicitar esa protección que no se logró en el contexto nacional. Ese creo que es un poco el debate de fondo. Claro. Y más allá del aspecto técnico-procesal que implica que si la Corte hacía una tutela con base directa o haciendo mención indirecta a eso, profesor Henry, de alguna manera, esa línea que plantea la Corte da mayor importancia a la tutela de estos derechos económicos, sociales, culturales, a la tutela, a la tutela del medio ambiente, como, o sea, muestra algo, un cambio de tendencia dentro de la misma Corte. ¿Qué opina usted, profesor Henry? Mira, justamente la crisis generada por el coronavirus, por la COVID-19, nos hace visible una cantidad de debates, hace visible una cantidad de temas que en el pasado, antes de la COVID, pudieran haber estado un poco disminuidos u ocultos. Por ejemplo, la interdependencia, la interrelación entre los derechos políticos y sociales con respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, que si los políticos tienen más peso que los otros derechos, eso definitivamente con esta crisis yo creo que se resuelve por la vía pragmática, por la vía de estarlo viviendo en carne propia. Porque lo que está ocurriendo acá en este momento es que la protección de la vida, la protección del ambiente están adquiriendo el mismo rango. Es decir, que la Corte más bien cuando adelanta en esa interpretación, lo que ha hecho de alguna manera es ponernos en bandeja de plata, entender lo que está ocurriendo hoy día. Por ejemplo, hay muchos estados donde se está debatiendo si los estados de excepción que se están aplicando son o no violadores de derechos humanos. Por ejemplo, aquí en Alemania no hay una norma, ni en la Constitución, ni en normas de menor rango, que establezcan el derecho, que establezcan la potestad del Estado de declarar un estado de excepción. Eso aquí no existe en Alemania. Entonces la canciller o la presidenta del gobierno tuvo que decir, bueno, vivimos en una democracia y nosotros recomendamos, como gobierno, recomendamos a las personas que se mantengan en sus casas, que no salgan sino solamente 2 personas. Lo que quiero decir con esto es que los derechos ambientales y los derechos civiles y políticos hoy en esta crisis ha quedado demostrado que son del mismo rango y del mismo nivel. El derecho a la salud, el derecho a la protección del medio ambiente, el derecho al agua, el derecho a la vida privada, el derecho a la protección de la vida. Es decir, prácticamente esta crisis ha puesto en un mismo plano el valor que tienen todos los derechos de forma indivisible, sean civiles, sean políticos o sean culturales o ambientales. Y todavía nos quedan unos temas aquí, hay varias preguntas que están llegando tanto aquí en Zoom como en YouTube. Aquí hay una importante reflexión, la hace Alicia Monaga, indica lo siguiente desde YouTube. La crisis climática y la transición energética es la puerta para garantizar el derecho de las energías alternativas, entre paréntesis, tema de mi tesis doctoral. ¿Qué opinan los profesores? Saludos, profesores, y mi buen amigo Víctor, indica Alicia Monaga de aquí de Venezuela. ¿Qué opina Henry? ¿Qué opina Víctor al respecto? Sí, bueno, la transición energética, de hecho, es el tema de mi artículo en este libro. Y con mucho gusto en otra oportunidad podemos tener una clase o una conferencia para este tema, porque es un tema también igualmente complejo desde muchos puntos de vista. Transitar hacia las energías renovables es una aspiración, es un deseo de esta sociedad. No hay que olvidar
que todos estos propósitos ya vienen enmarcados dentro de lo que Naciones Unidas se ha propuesto como una ruta hacia el desarrollo sostenible desde 1972, cuando se realizó la primera conferencia de Estocolmo. Ahí se echaron las bases de lo que podría ser una sociedad descarbonizada, una sociedad más limpia. Porque lo que ha ocurrido con el petróleo, con el carbón y también con el gas natural es que se agotó el espacio posible, se agotó la posibilidad de que el planeta pueda procesar las emisiones de estos gases. Es decir, ya la biosfera no aguanta más, estamos tirando a la biosfera materiales radioactivos, contaminación de las aguas, todo. Estamos lanzando a la litosfera, estamos lanzando a la atmósfera más gases de efecto invernadero de lo que puede ella misma procesar, de lo que ella puede limpiar. Los bosques ya no pueden tampoco, los bosques son capaces de procesar hasta el 20% del CO2, pero los estamos destruyendo. Entonces esa cantidad también se va disminuyendo. Los océanos también son capaces de poder asimilar mucho de este CO2, pero también lo estamos acabando, porque estamos acabando los manglares, estamos acabando los arrecifes, los corales, donde se genera ese pulmón, esa capacidad de procesar el CO2. Entonces la transición energética es prácticamente, no es una opción, es una obligación que tenemos. Ya no tenemos nosotros vuelta atrás. Esta posibilidad de transitar hacia las renovables prácticamente no representa para nosotros un camino o el otro. Es el único camino que hay. Tenemos que ir dejando atrás una época, una etapa que nos dio mucho, que nos brindó muchísimo, porque nadie puede negar que el carbón nos sacó del atraso, nos sacó del feudalismo, nos sacó de la miseria en que vivían las sociedades feudales. No, hay que reconocer que el petróleo dio un impulso mayor todavía a la movilidad, a la tecnología. Todo eso es cierto, pero llegó el momento en que ya no es posible y lo que reclama esta sociedad es electricidad. Lo que reclamamos todo es electricidad para movilizarnos, para las empresas, para vivir en la casa. Y esa electricidad tú la puedes producir con el viento, con los mares, con el sol. Ya no necesitamos el petróleo ni el carbón para producir electricidad. Entonces, es el único camino posible para que la transición energética nos devuelva una vida más tranquila, un planeta más limpio y garantizar para las futuras generaciones recursos para que también puedan vivir. Víctor, ¿querías hacer algún comentario al respecto? Sí, muy brevemente, porque pues Henry lo ha dicho con toda claridad y además él tiene un desarrollo muy amplio de todos estos trabajos, de todo este tema en distintos trabajos. En primer lugar, pues saludar igual a Alicia, que fue compañera de promoción hace 30 años y luego de la especialización de Derecho Administrativo, y se ha dedicado también a la docencia durante muchos años en el área de Derecho Administrativo. Mire, sobre el planteamiento que ella hace, básicamente, pues creo que una de las ideas, parte de lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, aprobado por las Naciones Unidas en 2015, digamos, como antecedente más reciente, porque podemos buscar otros más remotos a partir de la Declaración de Desarrollo Sostenible, ¿no? Pero creo que un elemento importante a ver, o dos referencias importantes a tener presente, fue lo que hizo Alemania con su reforma energética a partir de lo que fue el maremoto o tsunami de Japón, que Alemania en principio tenía una matriz energética muy importante en energía nuclear, y a partir de esa tragedia, pues ellos dieron un cambio y dijeron, no, vamos a las energías verdes. Incluso la señora Ursula von der Leyen, que ahora cuando se nos presentó en octubre pasado, bueno, antes de octubre, para asumir el puesto que ocupa actualmente en Europa, en la Unión Europea, habló de un New Deal Green, ¿no? Un nuevo ideal verde, y ha apostado también a todo este proceso de transición energética. Y yo creo que esto además está en sintonía con algo que pasó el año pasado en el mes de junio,
que fue que la Unión Europea aprobó su paquete de reforma energética muy importante, sobre todo en el ámbito energético, que es todo lo que está apuntando Henry, ¿no? Es decir, esto no tiene vuelta atrás, no importa lo que Venezuela es un país productor de petróleo y pues creo que se han cometido muchos errores que no es el caso de entrar a evaluar ahora, pero el tema de las energías renovables y de la sustitución progresiva de los hidrocarburos por fuentes de energía renovable es algo que es inevitable. Es algo que es inevitable y no hay que... Entonces, lo que hay es que profundizar en eso. Yo incluso invito a Alicia que luego ya pues, nos comuniquemos para facilitarle alguna literatura que le pueda servir para la tesis sobre este tema que está investigando concretamente. Bueno, quisiéramos seguir conversando de este tema. Vamos a tener otras oportunidades, Víctor, Henry. Y esto es el aula Bruguer Carías. Es encontrar un poco y conectar esas tendencias globales, esos temas importantes y actuales desde Alemania, personas, un profesor que está en Dominicana, un parte del público que está en Uruguay o El Salvador, o vemos que hay unas personas conectadas en Venezuela, y es tratar de conectar a los interesados en el derecho público global con esas narrativas que están cambiando y que nos están preparando para esa nueva humanidad. Quisiera que un mensaje final, tanto de Víctor como de Henry, ¿qué quisieran dejar a esta audiencia global? Bueno, yo quisiera invitar a todos los participantes de esta aula Bruguer Carías, no solamente a que lean los libros, no solamente a que bajen estos libros y los estudien, porque hay mucho material, no solamente este que nosotros hemos concluido, sino invitarles realmente a una profunda reflexión de qué es lo que realmente debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Ahí tenemos el caso de Venezuela. Yo tengo muchos amigos, muchos colegas en el país y con ellos hablo con cierta frecuencia y muchos de ellos todavía se mantienen una actitud de resistencia, es como una nostalgia, ¿no? Es como nosotros somos el país rico, tenemos las reservas más importantes del mundo de petróleo, vivimos como aquello de un sueño que fue, pero que no se cristalizó en una transformación como quizás todos hubiéramos deseado. Venezuela contó en estos últimos años, como también otros países petroleros, con la mayor bonanza, con los precios más altos durante más tiempo. Eso lamentablemente, desgraciadamente, con mucho dolor lo digo, se perdió esa oportunidad de con tanto dinero haber impulsado una gran transformación energética. Ya que mencionó Víctor el caso de Alemania, Alemania en el año 92 solo producía 3% de su energía eléctrica a través de fuentes renovables. Pues aquí no hay inmensos ríos como los tenemos allá en Latinoamérica, no tenemos un Caroní acá, pero ellos se dieron cuenta con la crisis del petróleo de los años anteriores, de los 70 sobre todo, se dieron cuenta que habían quedado muy frágiles, muy débiles frente al embargo petrolero que habían aplicado los países de la OPEP y decidieron poner en marcha un proceso. Aprobaron una primera ley en el 92, que esa ley solo permitía, o mejor dicho, esa ley era para obligar a las empresas generadoras de energía eléctrica a través del carbón y atómica. Esa ley les permitía, les obligaba a aceptar transmitir o transportar energía eléctrica producida a través de fuentes renovables. Entonces los pequeños molinos, las pequeñas empresas de energía solar tuvieron un horizonte, además de 20 años, con un precio garantizado que les permitía recuperar sus inversiones. A 20 años, Alemania en el 92 producía 3-4% de renovable, hoy produce casi 40% de su energía renovable. Pero además Alemania produce 650.000 megavatios de energía. Esto es una cantidad asombrosa, porque Venezuela en sus mejores tiempos tenía la capacidad de producir 36.000 megavatios. Aquí se producen 650.000 megavatios.
y una parte, solamente una parte, que es un 40%, se produce de energía renovable, y solo esa parte es mayor de lo que produce toda España con todas las fuentes sumadas. Entonces, estamos hablando, claro, de un país desarrollado, un país muy industrializado, pero lo que quiero decir con esto es que nosotros, a pesar de lo que hemos perdido, a pesar de eso, no debemos quedarnos en ese sueño de lo que pudo ser y no fue. Tenemos que pensar es que tenemos la creatividad, tenemos el potencial, tenemos los recursos naturales suficientes en Latinoamérica, no solamente en Venezuela, para emprender una transición y una transformación energética que nos lleve hacia unas economías mucho más sostenibles y que son capaces de generar muchísimo empleo. Ese sería mi mensaje para los participantes. Víctor, ¿cuál sería tu mensaje final para la audiencia? Sí, bueno, yo quiero transmitir un mensaje en el caso concreto de los venezolanos e incluso de los que no están en Venezuela, pero que igual es de esperanza, ¿no? Lo primero que hay que ver es que el futuro nos depara grandes retos y hay que verlo con optimismo. O sea, no vamos a entrar ahorita, o ya estamos en una recesión económica mundial, estamos atravesando la crisis sanitaria, pero bueno, estos son momentos, hace un siglo, en el año 29, también hubo una crisis económica tremenda en medio de una y otra guerra mundial. También hubo una pandemia mundial en el año 18, es decir, no es que nosotros estamos experimentando algo que la humanidad no ha vivido antes, y después de eso la humanidad ha seguido existiendo y ha salido adelante y ha progresado más. De esto vamos a salir, vamos a progresar concretamente para los países de Iberoamérica. A mí me gusta transmitirles lo siguiente: tenemos que proteger los derechos humanos. El Estado está para servir a las personas y no las personas al Estado. Los derechos humanos, la garantía de la dignidad de los derechos humanos es fundamental. Para ello, el debate que existe hoy en día instaurado de si la energía eléctrica, del cual Henry ha hablado en otras ocasiones, o la energía en general, pero en particular la eléctrica, es o no un derecho humano, ese es un debate que hay que mantener. Hoy en día no podríamos estar conectados sin energía. El agua como derecho humano ya fue reconocido por las Naciones Unidas, pero en el caso concreto de Venezuela, donde un porcentaje importante de la población, con los ríos, con todo lo que hay, no cuenta ni con energía eléctrica ni con agua potable, saquen la cuenta solo de los 2 derechos humanos que se estarían allí violando, más todos los derivados de eso, como tienen que ver con el tema de la salud, con el tema de la vivienda, con el tema de la educación, porque pues no están en las condiciones adecuadas, dignas para que una persona pueda vivir. Entonces, estos derechos hay que rescatarlos, hay que restituirlos, y que todas las personas, con independencia de su situación particular, de su nivel de vulnerabilidad, de su condición social, de su condición étnica o etaria, puedan disfrutar de los derechos. Y para ello, pues tendremos que trabajar, inmediatamente cambien las circunstancias en el país, para poner en marcha un gran plan de reconstrucción, que es lo único que va a permitir que estos derechos se restablezcan a todas las personas que actualmente no disfrutan de ellos. Apartando el caso estrictamente venezolano, en Iberoamérica hay que seguir trabajando. Si ustedes ven las sentencias recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay un país que se salve donde no se violen los derechos humanos, por una razón u otra, pero en todos han sido condenados por violaciones de derechos humanos, por lo menos todos los que son suscriptores de la Convención Americana. Entonces, ¿qué quiere decir esto en la práctica? Los estándares que se están estableciendo en las decisiones de la Corte Interamericana son criterios que nos sirven no para luego, cuando vayamos en el futuro a la Corte Interamericana a defendernos o a plantear un caso, es que nos deben servir para corregir a nivel nacional y evitar tener que incurrir en la violación de esos derechos, y en el caso de que se produzcan, repararlos internamente sin tener que ir a las instancias internacionales. Esto es básicamente lo que quiero transmitir de cierre. Agradecer a todos los que estuvieron presentes en la actividad, a los que la puedan ver en el futuro, y desearles muchos éxitos. Estamos a la orden para lo que necesiten. Víctor, gracias Henry. Y recuerden, este espacio, el Aula Bruguer Carías, como un sitio de encuentro del derecho público iberoamericano, solo es posible gracias al esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudio de Derecho Administrativo FUNEDA,
encabezado su trabajo por la doctora Belén Ramírez Landaeta y Universitas Fundación. De manera que no nos queda más que despedirnos. Nos vemos la próxima semana, 4 de la tarde, hora Venezuela, donde es el próximo encuentro del Aula Gruber Carías de Derecho Público. FUNEDA y Universitas se conectan con ustedes. Hasta luego.